Bueno, Bueno, bueno. sí. Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Alex Romero. Bueno, Bueno, bueno. sí. Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Alex Romero. Un saludo para usted y a toda la gente que nos escucha. Estamos marcando hasta Estados Unidos porque usted tiene una historia que contarnos. Bienvenida a Relatos de Terror. Y hola, buenas tardes, Ale. Muchas gracias por permitirme hablar con usted. Un saludo desde Estados Unidos para toda su gente. Gracias por la oportunidad de hablar con usted. Tú tenías una historia que contarnos, ¿verdad? Así es. Ok, comienza con ella. Bueno, Alex, pues muchas gracias por permitirme platicar con usted y Ajá, un saludo a toda su audiencia, felicitándolo por excelente trabajo. Y pues, como le comenté previa a nuestra plática anterior, ajá, referente vengo de una familia creyente en la Santa Muerte de generaciones sí, y desde la edad de los, más o menos de los 5 años, tanto mi familia como yo, pues nos percatamos de que yo tenía no sé si la suerte ajá, o el don el de don. poder percibir personas no, ya no vivas. Y hace poco bueno, he tenido a lo largo de toda mi vida, he tenido experiencias. So, Ajá, una de las que me ha marcado fue hace el 26 de diciembre del año pasado. ajá, Tuve a bien de aquí a limpiar una carta porque yo me dedico ajá, a limpiar casas y me ha tocado la suerte, pues, como le digo, no sé si sea suerte, mala suerte o el don pues, de ser personas. ajá. E inclusive escucharlas, a veces no las veo, pero las escucho. Y tuve una experiencia muy significativa porque llego a la casa que iba a limpiar Sí, y pues no había nadie, me habían dejado la puerta abierta. Por lo regular a veces los códigos ujú, de los garage para que uno pueda entrar. Esta vez me dejaron la puerta abierta, estaba muy nevado. sí, Y la cosa fue que no había nadie y yo empecé mis labores, era mi primera vez que limpiaba esa casa. ajá, Entonces, cuando estaba yo, siempre por lo regular, empiezo a limpiar y empiezo en el segundo nivel, que es donde están las recámaras. Y nosotros, si encontramos alguna puerta cerrada, es obvio que necesitan privacidad y nosotros no la abrimos. ujú, Solamente limpiamos donde están abiertos. Y esa vez estaba todo lo que era la planta de arriba cerrada, solamente el baño y sí, la recámara principal estaban abiertas. Yo me puse a limpiarla y limpié también lo que sean los marcos de las puertas y todo el pasillo. Termino esa área ajá, y por lo que me hizo extraño ver casi todas las puertas con candados, o sea, no cerradas nada más con la puerta, sino con candados. sí, Entonces yo termino, bajo y empiezo a limpiar el área que es donde está la sala, la entrada, el comedor, cocina, baño y el resto de lo que es la planta baja. sí, Y yo no tenía órdenes de que limpiara el sótano. Aquí las casas, casi la mayoría de las casas tienen sótano. Me fijé muy bien en la casa que era demasiado antigua. Inclusive habían muebles como de la edad de los 70s, 80s, por ahí. sí, Entonces, eh, estaba yo limpiando la cocina, que por lo regular nosotros limpiamos la cocina y los baños porque son las áreas más pesadas y a veces seguimos sacudiendo. ujú,
cuando de repente sube una niña del sótano, vestida en pijamas con un globo, y esta niña, pues, muy bonita, por cierto. Nosotros no tenemos no tenemos por qué hablar con los niños, no tenemos permiso, Sí. a menos de que los dueños estén. Yo la vi a ella sola y solamente me dijo, una niña americana me dijo, hola, dice, ¿cómo estás? Y pues yo le contesté, pues bien, ¿y usted? Me dice, bien. Ajá. ¿Sabes? Hoy es mi cumpleaños. Y le digo, ok, felicidades. Se veía una niña como unos 7, 8 años más o menos. Sí. Y andaba con pijamas, traía un globito y traía una cobijita con ella. Sí. Y como yo no tenía acceso a limpiar el sótano, me imaginé que en el sótano pues estaban los papás. Ajá. Sino que me dice, me van a hacer una fiesta hoy. Y me imaginé que por eso me habían pedido que yo fuera esa fecha a limpiar para su fiesta. Entonces le dije, pues felicidades. La niña caminó de la cocina hacia la sala, pasó el comedor, perdón, la sala, y había una escalera que daba frente a la entrada. Y en esa escalera pues era para ir a la planta alta. Sí. Entonces, cuando de repente la niña, pues, no me fijé el tiempo que había tardado la niña en bajar. Ya regresaba la niña con una especie de uniforme, un pantalón, una faldita azul, Sí. una blusita, su suétercito, una boina, y seguía cargando su globo en su mano. Ajá. Entonces, cuando ella baja, me dice, ¿me pudieras ayudar a agarrar un osito que está debajo del sillón? Porque se me quedó ahí. Le dije, claro. Por cierto, el sillón muy pesado. Me digo que habían decoración muy antigua. Sí. Se veía que aparte de que la casa era antigua, la decoración igual. Me había fijado antes, haciendo un poquito de recuerdo arriba, me había fijado que habían fotografías de la misma niña, los papás, Ajá. de todo lo que era el recorrido del pasillo. Cuando la niña me pide que le saque el oso, yo batallé bastante para mover el sillón, tuve que mover un mueble que había ahí, y con mucho esfuerzo muevo el sillón, y me fijé que el sillón estaba muy marcado sobre la alfombra, por supuesto, me imagino que era mucho tiempo que no lo movían. Sí. Le saco del sillón le saco el osito, y un osito muy sucio. Le dije, si quieres que lo limpio. Ajá. Y me dijo, no, me lo puede dar, ¿no? Y se lo di. No podía yo regresar el sillón para acomodarlo al mismo lugar, batallando, y no, pues la niña me dice, muchas gracias. Regresa hacia el sótano. Ajá. Cuando yo sigo limpiando, lo tomé como algo normal. No habían bolsas de basura en los botes, porque me imaginé que la dueña lo había sacado. Hay veces que nos los dejan los botes llenos, y pues nosotros tenemos que sacarlos hacia el lado del garage donde están los botes. Ajá. Jamás entré hacia el garage y no me fijé si habían carros o no. Solamente al ver a la niña me imaginé que los papás estaban ahí, porque pues una niña tan chiquita no podía estar sola. Sí, a ver. Cuando Perdón, nada más para recapitular, cómo no. Tú me estás diciendo que dentro de todas las experiencias que tú tienes, llegaste a hacer la limpieza a una casa donde tú entraste y conviviste con una niña con un globito en pijama, con una frazadita, con una sabanita, que te pide, primero que te dice que es su cumpleaños, que le van a hacer una fiesta. La pierdes de vista porque tú te imaginas que los papás están haciendo cualquier cosa allá en el sótano, mientras tú estás haciendo la limpieza, porque tú das por entendido que a la niña le van a hacer una fiesta, y por eso piden tus servicios. Así es. Mueves, la niña sube, ya cambia con otro cambio de ropa, y te pide que muevas
un mueble porque ahí abajo está un osito. Y tú te das cuenta que abajo en el piso, lo que es la alfombra, el mueble está muy marcado de hacía mucho tiempo que ese mueble también no lo limpiaban por abajo. Así es. Y por cierto, el osito estaba demasiado polviento. Ajá. Y se notaba que hay veces que los señores tienen animales y los encierran cuando, pues, o se los llevan simplemente para que no nos informen a nosotros para trabajar. Había demasiado pelo de animal también. Sí. Pero cuando la niña sube y me dice que estaba cumpliendo años, en el globo que traía en la mano, ella decía Happy Birthday, que es feliz cumpleaños. Ajá. Y ella camina hacia arriba. Y ya cuando baja es cuando se ve vestida así, ya con un uniforme como si fuera de escuela. Sí, de manera diferente. Entonces, era diferente, sí, porque ella había subido del sótano hacia el piso regular, main level. Ella había subido con pijamas y una frazadita, y el globo cuando baja sin la frazada y sin solamente con el globo ya vestida para salir a la escuela, no como si fuera para cumpleaños. Ajá. Entonces yo sigo limpiando, hago todo mi quehacer. Recuerdo más o menos que fueron como unas 4 horas de fracción lo que yo estuve ahí. Para nada me encontré en el camino con los dueños, nunca salí al garage, nunca abrí puertas que no debía, como del sillón, como lo encontré, traté de limpiar lo más que pude para quitar los pelos del perro y un perro alrededor, porque sí es difícil a veces que nos piden que lo movamos los muebles, pero más que cuando son en la alfombra, pues es muy difícil. Claro. Y pues es muy pesado, pero cuando es un piso de madera, pues sí los puede uno empujar y mover. Ajá. Termino yo y ellos me habían dejado el dinero en una cómoda en la cocina. Sí. Termino, me retiro, cierro la puerta, dejo igual, y me llama la dueña como a la semana y me dice que si puedo acudir a su casa porque necesitaba hablar conmigo. Pues si yo le dije a ella que si había pasado algo, pues inmediatamente me sentí preocupada porque pensé que había hecho algo malo. Ajá. E inclusive pensé, bueno, yo platiqué con la niña y eso es prohibido. Y quizás eso, como dices tú, no les agradó a los dueños de la casa, o sea, que tú hayas cruzado alguna palabra con la niña. Exacto, pues imagina uno tantísimas cosas, porque aquí la mayoría de las personas anglosajonas son un poquito delicados, casi todos son muy amables, todo, pero tienen sus reglas y uno tiene que acatarlas. Entrar, pues es obvio, una casa ajena, pues tiene uno que acatar las reglas que cada uno, diferentes reglas en cada casa pone, ¿no? Pero una por normalmente para todas las personas que nos dedicamos a limpiar, pues es no hablar con los niños. Sí. Pues no hacerlo muy largo, me pedí a la señora que si puedo acudir a su casa, que quiera hablar conmigo. Y pues después de mis labores le dije, yo tengo 2 casas y yo puedo acudir a su casa. Por cierto, estaba muy nevado y eran principios del año, pues había mucho trabajo por las fiestas, ¿no? De Año Nuevo y Navidad. Llego y me estaba esperando la señora para que entráramos y que yo estuviera tranquila. La saludo y me dice, mujer, dice, no se sienta usted incómoda, me imagino que está nerviosa, tranquila, no pasa nada, solamente queremos hablar con usted. ¿Hay algún problema? Y le dije, no señora, le digo, pues a eso vine, si usted cree que conveniente necesitamos hablar, pues yo con gusto. Me imaginé también que a lo mejor querían, muchas veces nos hacen recomendaciones con otros clientes, y tal vez estuviera alguien ahí para que yo hiciera trato de limpiar su casa. Bueno, el caso es de que llego y estaba sentado el esposo, que no lo conocía, y un pastor.
Ajá. un pastor en la iglesia, realmente no sé qué iglesia ellos acunan. Ajá. Y tenían varias fotografías en la mesa de la sala y me ofrecen algo de tomar y por la verdad sí, yo me sentí muy mal porque yo ya presentía lo que estaba pasando, yo ya me imaginaba. Ajá. Pues simplemente en el momento en que yo entré empecé a sentir el ambiente muy hostil, muy pesado. Sí, claro. Cuando me empieza a platicar el pastor que, pues, haciendo preámbulo, ¿no? Conociéndonos y todo, quería empezar a conocer mi persona, y me imagino que quería psicoanalizarme, no sé. Ajá, claro. Y me dice, la señora me dice, mire, ¿sabe que queríamos, antes que todo, platicar con usted, antes de empezar a platicar con usted, me dice, queremos que por favor nos acompañe a la planta de arriba? Entonces Sí. le digo, ¿pasó algo, señora? Y dice, no, solamente queremos que vea algo. Entonces, al subir hacia el lado izquierdo, hacia el lado derecho, inmediatamente estaba la recámara de ellos y yo no tenía para nada que ir hacia el lado izquierdo, pues es lo único que iba a limpiar. Ajá. Pasé la aspiradora, como le digo, y limpié alrededor de los marcos de las puertas. Uh-huh. Entonces le dije yo, señora, yo no entré a ninguna puerta, le digo, porque en primer lugar estaban laqueados. Ajá. Y me dice, no se sienta usted atacada antes de hablar con nosotros. O sea, primero quiero explicarle cuál es la causa por la que usted está aquí. Entonces abrió la puerta, estaba al fondo, al lado izquierdo. Ajá. Estaba abriendo la señora la puerta con mi candado y entramos a una recámara donde había quedado en los 70 más o menos, 70, cerca de los 80 me imagino, la recámara adornada, y específicamente así quedó, de una niña. O sea, estamos hablando que perdón por interrumpirte. Estamos hablando que de las puertas que tú no abriste cuando hiciste la limpieza, una era una recámara infantil, la recámara de... Así es. Adaptada, adornada para una niña. Exacto. Y estaba la fotografía de la niña con la que yo había tratado. O sea, la foto de la niña, del globo, de la pijamita, de la frazada, del uniforme escolar con la que tú hablaste y la niña que te pidió el oso. Así es. Así es. Muchas personas aquí conservan las recámaras de los hijos para inclusive se casan, crecen, se casan. Hay algunas familias que tienen solamente un hijo y tienen varias recámaras, casas grandes. Ajá. Pues utilizan las recámaras de los hijos y así para cuando vengan los nietos, pues cuando tienen un solo hijo lo conservan de esta manera. Ajá. Me enseña la recámara y me dice la señora, ¿usted reconoce algo aquí? Y no, le digo, sí, como no, le hice la fotografía de su niña. Ajá. Por cierto que la señora ya se veía muy grande. Sí. Porque yo nunca la conocí, yo solamente hablé por teléfono cuando hicimos el contrato por referencias, porque casi todos los trabajos que hacemos es pura referencia. Ajá. Y yo había hecho el contrato con la señora por pura referencia, por teléfono. Claro. Y ella me dijo, voy a dejarle tal, las llaves, la puerta abierta, usted tiene que hacer esto no tiene que hacer, y así. Ajá. Entonces, cuando al entrar yo la veo a la señora, pues me imaginé que era la abuelita de la niña, ¿no? Y muchas veces las mamás y las hijas pues se parecen tanto que me imaginé, bueno, a lo mejor es la señora se parece a su hija que está colgada la fotografía en las paredes, como le dije, ¿se recuerdan? Entonces, sí le dije, recuerdo a la niña, esa niña es su hija o su nieta, le dice la señora, y me dijo, no, hijo, es mi hija. Ajá. Le dije, mi bonita niña, por cierto, platiqué, antes de que se hiciera la cosa más grande, yo quise aclarar que la niña había platicado conmigo breve, diciéndome que había sido su cumpleaños, y yo muy nerviosa, diciéndole que le había dado un juguete que se le había quedado en el sillón. Ajá. Y me dice, ¿reconoce algo más, señora? Y luego le digo, sí. Estaba las pijamas de la niña que ella traía, subió del sótano hacia arriba, cuando subió la niña, vaya la redundancia,
Ajá. Estaban las pijamas acomodadas con mucha delicadeza encima de la cama de la niña, así enseguida de la almohada. Sí. Por cierto, que la recámara se notaba muy polvienta, demasiado sucia, y le dije, señora, yo no entré aquí. Dijo, Ajá. yo sé que usted no entró aquí, permítame. Dije, y sigamos el recorrido. Ajá. Entonces, cuando veo hacia el lado izquierdo que estaba el peinador de la niña, así esquineado cerca de la ventana, Ajá. me percaté sobre el osito. Sí. Y el osito estaba ahí. Entonces yo le digo, señora, le dije, ese es el muñequito, le dije que la niña me pidió. Sí. Estaba debajo de un sillón. Entonces me dice, señora, muy bien, puede venir con nosotros. Salimos, Ajá. yo sentía mucho escalofrío en esa recámara, y salimos de allí y continuamos en el pasillo. Empezó a abrir las otras dos puertas que estaban ahí Ajá. en el pasillo, y no había nada más que en cada puerta estaban laqueados, pero había cerrados, perdón, habían puras cosas almacenadas, una oficina, pero con muchas cajas. Ajá. Y en otra caja, en la otra recámara habían muchas cajas de muchas cosas, bolsas y X. Sí. Entonces, cuando me pide la señora que sigamos, iban los dos señores, tanto el pastor como el esposo, la señora y yo. Sí. Bajamos y nos sentamos de nuevo. Me dijeron que si gustaba comer algo, y pues oiga, con los nervios que me habían dado, inclusive estoy nerviosa ahorita de estarlo platicando. Sí. Me reservé de decirle, no, pues solamente el café, y sabe que yo tengo un poquito de prisa. Me imagino más o menos por dónde va, señora, pero pues quiero que por favor, si está amable, me digan qué es lo que está pasando, ¿verdad? Ajá. Y haces que todo el pastor empezó a hacer una oración, abrió la Biblia y me pidió que si no había inconveniente de que hiciéramos oración. Ajá. Hicimos oración, estuvimos platicando después de eso, y la señora me dice, mire, me enseñó las fotografías. Sí. Me dijo, mire, esta es mi niña cuando tenía tantos meses, y empezó así una recopilación, escogió específicas fotografías de cada edad, cada año de la niña, cada cumpleaños Sí. de la niña. Y también había bajado el oso junto con ella cuando subimos y lo vimos. Ajá. Cuando llegó al punto, la señora me dijo, exactamente el día en que usted vino, es el cumpleaños de mi hija. Ajá. Le dijo, pero exactamente ese día mi hija sufrió un accidente en el sótano. Ella iba bajando para recoger algo, no recuerdo, dice, para la escuela, y la niña tuvo un accidente y se desnucó. Hace ya cerca de 30 años, algo así. Ajá. Porque en los 70 fue, no sé la fecha exacta. Y me dijo, nosotros anduvimos buscando por todos lados ese oso que ella cargaba para todos lados. Es como los niños que para todos lados ella cargaba ese osito, y lo habían andado buscando para que la niña lo tuviera en su ataúd. Nunca lo encontraron, y lo tuve que encontrar yo. Hay veces que cuando desarrollamos el sexto sentido, le llaman el tercer ojo. Ajá. Me han comentado que yo tengo ese don, Sí. para poder ver, y porque muchas veces cuando dicen el sexto sentido es porque uno puede percibir más de lo que otras personas pues no lo hacen. Ajá. Entonces yo me quedé muy angustiada, porque pues dije otra vez, lo confirmo, o sea, yo ya me imaginaba, yo ya percibía que eso era que yo había tratado con una persona ya muerta. Claro. Y la señora me suplicó, estuvimos inclusive llorando porque fue algo impactante para todos, el esposo y la señora me abrazaron y me dijeron que ellos querían que yo siguiera limpiando su casa, porque ellos creían que ellos podían seguir teniendo contacto con ella. Fue la única hija, jamás volvieron a tener ningún hijo. Y pues yo
rotundamente les dije que no. No por el hecho de que yo tuviera miedo, pues sí es algo difícil, porque Sí. muchas veces me toca que a veces escucho los pensamientos de las personas, ¿sí? Ajá. Cuando una persona inclusive se va a morir, o sea, yo lo sé y Sí. sé cuando algo extraño está pasando, pero muchas veces trato de bloquearme y me han enseñado cómo cerrar el tercer ojo. Ajá. Y a muchas personas probablemente no puedan entender esto, pero es algo que y te aseguro que las pocas cosas que tengo buenas en mi persona es no mentir, ¿me entiendes? No, Y claro, y bueno, perdón por perdón, interrumpir otra vez. Le, mm, Mire, yo tengo una pregunta para usted, una pregunta bien dígame, específica y a ver si podemos contestarla. Mi pregunta sería, sí, señor. eh, usted cuando platicó con la niña me ha dicho que ha tenido muchas más experiencias parecidas a Así esta, es, me imagino anteriores a sí, la de la niña también. sí. Bueno, mi pregunta sería, ¿no ha llegado usted al punto de desarrollar, digamos como en el caso de la niña, el pensamiento de decir, ah, bueno, pues es de que, o digamos de diferenciar la presencia de un vivo de un muerto desde el momento en que usted convive o interactúa con él? Sí, he logrado, hay veces que sí lo puedo percibir, Ajá, pero hay veces que no, porque hay veces cuando llego a una casa siento inmediatamente la vibra de lo que me están observando desde las ventanas. sí, claro. Y, y me ha tocado situaciones en las que entro con miedo y me rehúso a seguir limpiando esa casa. La limpio solamente una vez y ya no la vuelvo a limpiar. Claro. Y es que es bien difícil porque muchas veces en nuestras casas hay tanta negatividad y nosotros mismos nos las llevamos a las casas, a nuestras Ajá. casas. Y sí, con la niña definitivamente no lo sentí. Yo andaba tan ocupada que no sentí miedo, Ajá. no percibí absolutamente nada, nada, nada. En otros casos, en otras situaciones sí. Y ha sido a lo largo de toda mi vida, de Sí. los 5 años que fue cuando nos dimos cuenta por algo que pasó. Desde entonces mi abuelita y mi mamá me empezaron a preparar para que pues a esa edad era un poquito muy difícil, bueno, demasiado difícil para que una niña no se asustara por ver cosas y Ajá. escuchar, ¿verdad? Y conforme pasado el tiempo logré decirles en dónde estaba un señor que se había ahogado en un lago, en un río, Ajá. y he logrado descifrar cosas. Ajá. Yo me acuerdo cuando estaba en la escuela, yo sabía los exámenes de pe a pa y sin necesidad de copiar. Hay veces que yo estaba viendo hacia la ventana y no poniendo atención en la lectura cuando estaba en la escuela y mi maestra una vez una maestra se percató de que yo estaba ida, Ajá. quién sabe dónde, y me dice mi nombre y me dice, puedes continuar donde se quedó tu compañera. Sí. Inmediatamente empecé desde donde él empezó, él había terminado, ¿me explico? Ajá. Entonces son cosas que me asombraban a mí. Yo siempre pasaba con calificaciones buenas, sin estudiar, yo contestaba. Claro. Hay veces que le decía a mi mamá, esa persona no es buena, esa persona está haciendo esto, esa persona tiene esto, esa persona se va a morir tal día, o cerca, Y se lo decías y de manera así, inconsciente. O sea, todo esto así que me es. estabas diciendo, sí, nada más con ver a la persona, con estar cerca de ella, percibías todo esto, lo que le comentabas a tu mami. Sí, a mi abuelita, como le digo, vengo de familia de brujos y mi familia se ha dedicado desde generaciones, creo que somos la tercera, cuarta generación Ajá. en que estamos nosotros que creyentes de la Santa Muerte, pero eso es mucho muy a un lado de lo que pasa con nosotros. No somos muchos los que hay en los que podemos saber las cosas. Una vez
me contactaron porque pensaron que yo iba a poder decir de un señor que estaba mal de sus facultades mentales y Ajá. ya grande el señor, ellos no lo entiendan y sabían que si se salía de la casa el señor pues se iba a perder. Sí. Entonces cuando pasó una tarde que el señor salió y ya nunca regresó, estuvieron buscando, ya tenían como unas 2 semanas más o menos buscándolo y pues me contactan a mí Ajá. y me preguntan que si pudiera yo decir dónde está el señor. Claro. Y yo les dije que yo les di coordenadas, no se puede saber específico nombres de ciudades, inclusive ni nombres de personas, Ajá. solamente si son hombre o mujer, si tiene sangre o no junta con la persona que estamos hablando. Ajá. Y yo le comenté a las personas que el señor estaba ahogado, que lo podían buscar en un río, tal coordenadas les di, y cerca de su casa, pues y el único río que estaba cerca de su casa, pues fueron a buscar y ahí lo encontraron. Ouch. Así es. También un señor vi hace poco, también en una casa que Ajá. el señor lo vi caminando hacia las escaleras, un señor muy gordo, y le comentó a la señora Ajá. y que si no estábamos solas, porque había visto subir a un señor en las escaleras Sí. hacia la recámara de ella, y ella, esa señora tiene un perro muy grande y ella pues con ese perro se defiende y Ajá. agarró el perro y subió las escaleras y ya no había nadie. Entonces le dije yo que yo había visto al señor que se había subido en una fotografía que ella tenía. Ajá. Y le enseñé la fotografía y también me dijo ella que era su hermano y que había sido 7 años atrás. O sea, tenía 7 años el señor que había muerto Así es. y era hermano de la Y señora. volviendo, así es, era hermano de la señora y en esa casa dice ella que ellos tenían muy poco tiempo antes después de que el señor había muerto, no había visitado el señor antes de morir esa casa. Ajá. Entonces, me imagino que el señor quería decir algo. Claro. Mira, tengo una pregunta más. Sí. No sé si Dígame. me la puedas contestar. Para ti, Dígame. tú que posees ese don, que posees esa habilidad, ¿es agradable vivir con ella? No, estaba platicando yo con las personas con las que yo hemos hecho algunas cosas. Ajá. Te digo que es muy difícil porque, ¿cómo podrías decirle? Uh-huh. El vivir todo el tiempo escuchando la mentalidad de las personas, el verlos y no poderles decir, sabes que te va a pasar esto o le va a pasar esto. Ajá. Y está sucediendo esto. No, es muy pesado, muy pesado. No hay nadie, o sea, la mayoría de las personas no lo pueden comprender, no pueden entender hasta qué grado tan difícil es para nosotros los que podemos hacer esto. No Ajá. es hacerlo, sino tener esto es demasiado difícil, muy frustrante, porque no puede uno vivir. Muy frustrante. Sí, no puede uno vivir una vida normal. Ejemplo, para ti tú no puedes decirle a una persona, mira, te puede pasar esto, te va a pasar esto. En dado caso de que tú tengas ese conocimiento, si tú se lo dices, porque yo me imagino que en alguna época de tu vida tú has visto lo que le va a pasar a una persona querida, y si tú te lo dices, ¿eso puede cambiar el destino de la persona? No, porque lo que es la voluntad de Dios, no se puede. No puede, solamente uno le lastimaría el alma a la persona. O sea, y como lo he hecho, sí lo he hecho porque soy exageradamente honesta. Claro. Soy over honest, soy sobre honesta. O sea, siempre hablo así como es. Sí. Tengo esa costumbre, y mala costumbre tal vez, porque muchas personas no aceptan eso. Ajá. Nosotros no somos quienes para manejar la voluntad de Dios, o sea, en eso estoy completamente consciente, pero si uno les dice a las personas, sabes que te va a pasar esto, pues de alguna manera pues tendrán precaución. Si no es de esa manera como la veo yo, puede ser de otra, pero su destino
llega hasta un límite, hasta donde el Dios lo pone, y tal vez podamos salvar la vida de la persona, puesto que a lo mejor Dios nos está poniendo a nosotros para que hagamos entender a la persona que está mal, que no lo haga, porque si sigue así va a ser algo prematuro. Ajá. Lo que está provocando. ¿Sí me explico? Claro. O sea, no. Y con referencia a lo de la niña, volvamos a lo de la niña. Ajá. Yo hablé con los señores y me han estado contactando, me dicen que a raíz de que yo estuve ahí han habido ciertas manifestaciones. Ajá. Que a lo mejor la niña, que ellos creen en su subconsciente, que en su deseo de saber de su hija, me imagino que ellos creen que la niña quiere comunicarse conmigo. Y pues no quiero estar viviendo todo el tiempo con eso, ya no quiero que me estén utilizando a mí para hacer esas cosas. Sí, porque hubo un detalle en el que ellos me perdió ahorita de decirle. Ajá. Fue que ella, la niña, el oso apareció en la recámara de la niña. Sí. O sea, yo ni siquiera entré a esa recámara. No había posibilidad de que yo entrara a esa recámara. Porque, por cierto, cuando yo estuvimos platicando, pues yo les expliqué exactamente cómo había pasado todo con la niña. Sí. Y me dijeron que si quería bajar con ellos para que viera el sótano. Y pues la mayoría de las casas aquí, los sótanos están habitables para poner pues lugares de juego, televisión, área para los niños, un sillón, no sé, sí, las lavadoras, X, ¿no? Sí. Y cuando bajamos al sótano, completamente nada habitable, una cosa muy fea, por cierto, porque le digo que es una casa muy antigua, muy feo el sótano. No había posibilidades de que una niña estuviera ahí, menos las horas que yo estoy limpiando. Sí, y me imagino que todo es a raíz del accidente de la niña. O sea, tú como papá, si tu hijo sufrió un accidente, tú vas a evitar ese lugar porque te va a traer recuerdos, te va a lastimar. Lo mismo pasa con su recámara. Si nadie... la recámara de la niña, yo me imagino que para ellos se volvió un santuario. Nadie puede entrar ahí, nadie puede estar en el lugar donde habitaba mi hija. Y así máximo es. De que ellos era su única hija. Sí. Por cierto, muy bonita niña, definitivamente una hermosa mocosa, muy bonita niña. Muy bonita niña. Y lo bueno es de que tú viste de que ella estaba bien. Yo le dije a ellos que porque había sido un honor para mí haber conocido a la niña y haber experimentado lo que había experimentado, pues dándoles a ellos un poquito de paz, porque ellos decían que la niña no iba a poder descansar. Todo el tiempo lo dijeron que en todo este lapso de tiempo en que desde que la niña murió, ellos dijeron que la niña no iba a descansar porque ella necesitaba su oso. Sí. Y me comentaron que ellos iban a exhumar, me iban a pedir permiso para exhumar el cuerpo de la niña y me poner el oso con ella. Y que sí que yo quería, ay Dios santo, si yo quería acudir ahí, les dije pues que no tenía nada que ver ahí. No, pues... Es que ellos acomodé el lugar y ellos quieren que yo les diga más. Y pues para qué hay que saber más, o sea, es lastimarse, y me imagino que es demasiado duro para ellos y pues para mí también. No, y volviendo otra vez a lo mismo, o sea, yo me imagino que él es parte de lo que te dije hace rato. Ellos quieren saber más de su hija porque pues al final de cuentas fue su única hija. Sí. Pero sí, me imagino el dolor tan grande que ellos sienten y todavía lo sintieron y lo siguen sintiendo. Claro, y más ahorita que se removió todo con la aparición del oso. Pero bueno, sí, la verdad es de que estamos muy agradecidos contigo. Muchas gracias, igualmente. ¿A dónde quieres mandar saludos? Pues a toda su audiencia, ¿sí? Principalmente a usted, dándole las gracias por tan finas atenciones que ha tenido bien hasta ahorita. No, gracias. Al contrario, nosotros estamos súper agradecidos contigo y discúlpanos, teníamos días tratando de comunicarnos. Por trabajo, por X motivos no se había podido dar la comunicación. Te
te agradezco muchísimo y de verdad, Igualmente. de verdad, de parte de todo el equipo de Relatos de Terror, de parte de todas las personas que siguen este canal, te mandamos la mejor vibra para ti. Esperemos que sigas iluminando la vida de las personas, que en los momentos que tú lo requieras tengas la fuerza suficiente para manejar las situaciones que te resulten adversas y que la felicidad siempre esté contigo y con toda tu familia. Muchas gracias, y hay que recordar siempre que hay que hacer sonreír el alma de un amigo en desgracia. Claro. Ese es el mejor consejo que me ha dado mi familia. Y tal vez pues sea la causa por la que ese consejo que me lo habían dado por la causa de lo que yo tengo. Entonces hay que también aprender a descifrar si es alegría o es dolor lo que uno va a decir, ¿verdad? O sea, en estos Sí. casos. Muchas gracias, señor Alex. Dios lo bendiga y que un saludo para toda su gente. Bendiciones para todos. Claro que sí. Y muchísimas gracias de nuevo. Y por mi parte es todo. Si te gustó el video, dale like, compártelo y suscríbete al canal para recibir más material así. Mi nombre es Alex Romero y te deseo buenas noches.